Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manuel? Ahí manejando, profe. Ay, ya. Llegando a la casa todavía. Ok, En ok, camino a con casa. cuidado. Sí, sí. Con mucho Gracias. cuidado, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Estamos llegando a la semana 13 de nuestra presente certificación. Vamos a ir compartiendo pantalla, ¿no? Esta semana vamos a ver lo que corresponde a los seguros de aviación y un tema importante que es el tema de reaseguros. Antes que nada, bueno, yo he recibido algunas solicitudes por ahí, pero yo quisiera estar primeramente de acuerdo con ustedes. Este día jueves, como todos saben, hay un partido de la selección peruana de fútbol, ¿no? Que es por las eliminatorias y coincide plenamente con nuestro horario de clases, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo en trasladar esa fecha para el día viernes, yo no tendría ningún problema, ¿no? Y si nos faltara, también tendríamos que ocupar algún parte del horario del día sábado. Yo quisiera que ustedes me digan si están de acuerdo o no para posponer esa clase, ese horario, y para que ustedes puedan ver, ¿no?, el partido tranquilamente sin ningún tipo de preocupación. Yo estoy de acuerdo, profesor. ¿Sí? Ok, Ronald también está de acuerdo. Conforme, doctor, no hay problema. De acuerdo, Ok, Solimar, profesor. Gerson. Gerson. Todo bien, profesor, todo claro, sí. No hay ningún problema. Ok, ok, entonces el día jueves no tendremos reunión por lo que les estoy mencionando y la trasladaremos para el día viernes. ¿Ya? Si veo que los temas van a requerir de un tiempo adicional, tendremos nuestra reunión el día sábado, indefectiblemente. ¿Ok? Entonces, si estamos de acuerdo en ello, continuemos con el tema. Estaba mencionando que en esta semana vamos a ver conceptos del seguro de aviación, una pequeña reseña histórica, los convenios internacionales, principales definiciones, coberturas, cláusulas, tipos de póliza, en cuanto a todos los tipos de seguro de aviación existentes. Ok, Carlos, listo, gracias. En el tema de reaseguros, se van a revisar algunos principios generales de contrato de reaseguros, sus características, cuál es la clasificación jurídica, el mercado de reaseguros, formas principales de reaseguros y los tipos de contrato de reaseguros existentes. Ok, entonces, en esta semana, Evi nos proporciona
¿no? El seguro de aviación y reaseguro, que son los dos PDFs importantes. Adicionalmente, vamos a ver las tareas. En esta semana tenemos 3 tareas: una cafetería virtual, un foro de discusión y una asignación. No hay reflexión en esta semana. Por lo tanto, hay 2 controles de lectura, uno por aviación y el segundo por reaseguros. Veamos qué nos pide la tarea de cafetería virtual. Diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro. En esta semana analizamos 3 aspectos fundamentales por las que distinguimos las diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro. Explique uno brevemente y brinde 2 ejemplos. Por favor, chicos, no se olviden de los ejemplos. Estoy calificando y por ahí se olvidan de los ejemplos. Dan el concepto, pero para yo poder entender y saber que han entendido, para mí es importante que ustedes brinden los ejemplos, ¿ya? Si no, para aclarar los conceptos. Ok, veamos lo que pide el foro de discusión. Caso de seguro de aviación. Describa un siniestro de aviación, precisando qué coberturas habrían activado en el supuesto que hubiera estado debida y completamente asegurado. Publique sus respuestas en el foro de discusión 13 hasta mediados de la semana. Complete la actividad hasta el final de la semana, realizando 2 o más comentarios a los casos desarrollados por sus compañeros. Luego, la asignación. En esta actividad se pide que se realice un resumen o mapa conceptual que represente los principales conceptos del seguro de aviación desarrollados en el recurso de lectura principal. Puede complementarla con investigación adicional. Guarde su asignación como docx con el nombre de archivo de apellido, primer inicial, guión bajo, número de semana, guión bajo, asignación. Por favor, es importante que guarden con este tipo de indicación, ¿ya? Para poderlo revisar y el sistema lo puede aceptar. A veces, algunas oportunidades, cuando graban de manera diferente, el sistema no lo reconoce, ¿ya? Pues es importante que lo hagan tal cual se pide acá. Listo, entonces, ya hemos visto las tareas, no hay nada difícil, ¿ok? Entonces, vamos con una pequeña reseña de lo que es el seguro de aviación. Le voy a comentar los hechos más saltantes, ¿no?, que ocuparon a la aviación a nivel mundial, ¿no?, y que marcaron hitos o alcances significativos en el desarrollo. Tenemos en primer lugar a Leonardo da Vinci, a comienzos del siglo XVI. Fue el primer hombre que aplicó conocimientos matemáticos al problema del vuelo. Los hermanos Montgolfier, en el año 1762, inventaron el globo aerostático. El sabio alemán Otto Lilienthal construyó en el año 1896 un aparato que demostró que la fuerza humana no bastaba para mantenerse en el aire. Clemente Ader, ingeniero francés, en el año de 1890, pudo hacer un vuelo de 50 metros en un avión con motor a vapor. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright, en un aparato hecho con cañas y telas, movido por un motor de explosión, lograron volar 260 metros en 59 segundos. En 1906, el brasileño Alberto Santos Dumont le corresponde el honor de ser el primer piloto en el mundo a quien se es controlado y registrado el primer récord reconocido por Aeroclub de Francia en nombre de la Federación Aeronáutica Internacional. El vuelo fue de un recorrido de 2.200 metros
a una altura de 6 metros y velocidad de 42.292 kilómetros por hora. En 1909, el francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha por primera vez en la historia de la aviación. El peruano Jorge Chávez Darnell, en el año 1910, voló desde Suiza hasta Domodossola, Italia, pasando los Alpes, perdiendo la vida al aterrizar. En 1911, el piloto berlinés voló desde París a Madrid. También en 1911, Beaumont hizo el recorrido París-Roma-Turín. En 1926, los españoles Ramón Franco Bamonde, Juan María Durán y Luis de Alda y Pablo Rada dieron un gran avance. En un hidroplano marca Danier llamado Plus Ultra, haciendo 3 escalas, volaron desde España hasta Buenos Aires. El recorrido fue de 10.120 kilómetros en 57 horas y 50 minutos. El viaje tomó 18 días. El piloto Charles Lindbergh, el 21 de mayo de 1927, realizó un vuelo sin escalas desde Nueva York a París a bordo del monoplano Ryan Spirit of St. Louis, con un recorrido de 5.500 kilómetros en 33 horas y 39 minutos, siendo el primer vuelo efectuado por una sola persona entre 2 ciudades. En 1928, el inventor Juan de la Cierva coronó su invento efectuando la presencia del Canal de la Mancha en su autogiro, el C-811. Luego, día tras día, el avión fue cobrando rápidamente más seguridad, potencia y velocidad, lo cual dio motivo para que aparatos de múltiples motores comenzaran a efectuar vuelos intercontinentales, transportando en conjunto millones de pasajeros y toneladas de mercancías y correspondencia. En 1919, Inglaterra, en Lloyd's, después de la Primera Guerra Mundial, se juntan 24 miembros de los Lloyd's Aviation Syndicates y forman la White Cross Aviation Insurance Association, que posteriormente se convirtió en la British Aviation Insurance Group. Asimismo, en el año 1932, se agrupan 10 compañías de seguros y 2 corredores de reaseguros y fundan la Aviation General Insurance. En el mismo año, algunos sindicatos de Lloyd's se habían especializado en el segmento de aviación, por lo que deciden formar la Lloyd's Aviation Underwriting Association. En 1924, en Italia se funda el Consorcio Italiano de Seguros Aeronáuticos. Este es un pool de aseguradores que se mantiene activo. En 1919, Francia se funda el primer consorcio de aviación, que para el año 1924 estaba conformado por 32 compañías de seguros y 9 de reaseguros. Posteriormente, los consorcios de aviación son obligados por legislaciones especiales a convertirse en pools. En 1920, Alemania se crea un pool de seguro de aviación. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, este pool estaba integrado por 44 miembros para los riesgos de cascos y 50 miembros para los riesgos de accidentes personales y responsabilidad civil. Este pool desapareció como consecuencia de leyes antimonopolio de ese país. En 1935, en Bélgica, se funda la compañía Aviabel, compuesta por 12 sociedades belgas y 3 francesas. Comenzaron actividades en el año 1936 con la colaboración de la British Aviation. Hoy en día operan como compañía de seguros independiente. En 1928, en Estados Unidos, se fundan las que hoy son las organizaciones más grandes de seguros de aviación, la Associated Aviation Underwriters y la United States Aviation Insurance Group. Ok, ese es a grandes rasgos una pequeña disertación de la historia de la aviación con hitos principales. Vamos a ver nuestro recurso de esta semana en lo que respecta al seguro de aviación. Un ratito, por favor. Ok. Vamos a compartir pantalla. Ahí está.
el seguro de aviación. Importante que tengamos en cuenta, ¿no?, que el seguro de aviación ha tomado una preponderancia muy fuerte, ¿no?, en los últimos tiempos, con una significativa mejora en las tecnologías, ¿no? Hay aviones que tienen un costo muy, pero muy alto, ¿no? No sé si les estaba explicando la vez pasada, hay un avión de guerra en los Estados Unidos de forma triangular que parece más bien una especie de nave alienígena, que el costo de esa nave son de 4.000 millones de dólares cada nave. 4.000 millones de dólares una sola nave, ¿no? Obviamente esa nave tiene todos los adelantos tecnológicos que te puedas imaginar. Y por ahí se especula que en Estados Unidos se está manejando algún tipo de tecnología alienígena, ¿no? Bueno, eso no está corroborado y forma parte siempre de las leyendas urbanas, pero es tanta la tecnología que tienen estos aviones que realmente es increíble. En una de esas incursiones de uno de estos aviones en el Medio Oriente, fue derribado por un obús, ¿no?, de las fuerzas islámicas, y lo celebraron como si hubiesen ganado una guerra, ¿no? Se tomaban fotos ahí con el avión caído y todo lo demás. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, el transporte aéreo, ¿no?, si bien es cierto, nos enteramos muy de vez en cuando de lamentables hechos de siniestros, ¿no?, o sea, de caída de aviones o de accidentes. Hasta el momento está demostrado comparativamente y mediante estadísticas que es una de las formas más seguras de trasladarse, ¿ya? Y una de las más rápidas también, porque hay otra forma de transporte, como sabemos, la vía marítima, ¿no?, la vía terrestre. La marítima tenemos, si te transformas o te transportas, perdón, por un río, ¿no?, fluvial, si te transportas por un lago, es lacustre, ¿no?, por tierra, transporte terrestre, pero el transporte marítimo casi es el mayor porcentaje que se lleva a cabo. Sin embargo, hay ciertos tipos de mercaderías y el transporte de pasajeros que involucra el transporte aéreo. Ahora, uno de los países que tiene, ¿no?, el mayor mercado de aviones a nivel mundial, obviamente, son los Estados Unidos, ¿no? Llevan años de diferencia con cualquier otra nación en el mundo. Es tanta eh, su capacidad, ¿no?, de naves que tiene, que prácticamente los mapas de vuelo de los diferentes aeropuertos realmente parecen peor que una pelea de gatos, ¿no? Es líneas de vuelos que se cruzan y se entrelazan, y es increíble. O sea, estas personas que trabajan en los aeropuertos, donde están los controles, ¿no?, de vuelo, realizan una labor realmente muy loable, ¿no? Varias veces hemos visto por la televisión casos de pilotos, ¿no?, manejan aviones y logran que, pese a las condiciones adversas que tenían, hayan podido, pues, aterrizar con sus pasajeros a salvo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, ¿no?, maneja a nivel internacional, ¿no?, un conglomerado, ¿no?, de toda su fuerza, tanto aérea, militar, como la privada, que es uno de las potencias mundiales, ¿no?, en este tema. Para poder efectuar, ¿no?, el traslado aéreo, los diferentes países, obviamente, han tenido que establecer convenios internacionales, ¿no? Y son convenios a los cuales se adhieren, y los que suscriben estos convenios tienen que ceñirse a los protocolos para los vuelos internacionales que deseen efectuar. Uno de los primeros convenios que tenemos
es el convenio de Varsovia. Vamos a ver. Ok. Con el fin de establecer bases uniformes, ¿no?, sobre las relaciones con los pasajeros y la carga, y evitar conflictos derivados de acciones judiciales, ¿no?, que podían ser tomados en diferentes países por sus distintas leyes y costumbres, se realizó el convenio de Varsovia, ¿no? Varsovia queda en Polonia, por si acaso, cuyos signatarios debían dar tratamiento uniforme en sus relaciones con los pasajeros y carga. Básicamente, lo que cubre el seguro de aviación, haciendo un acápite, es el casco, ¿no?, el casco del avión, así como otros cubrimos el casco, ¿no?, de un carro, de un vehículo, suponiendo que esto sea un avión, disculpen, ¿no?, que esto sea un avión, el casco, que es todo esto de acá. La parte interna es donde van los pasajeros y la carga, ¿no? Y la responsabilidad civil, ¿no?, es aquellos daños que este avión podría ocasionar a terceras personas o a terceras propiedades, ya sea en vuelo, que se le caiga a una parte de la mercadería por X motivo y caiga sobre un bien o una persona y la mate o cause un daño, o que el avión lamentablemente se estrelle, ¿no? Dentro de los diversos tipos de transporte que tenemos actualmente, uno de los más significativos en cuanto a víctimas es el transporte terrestre, ¿no? Sin embargo, hay cierta probabilidad de poder sobrevivir en un accidente de tránsito terrestre, pero en un accidente, ¿no?, aéreo, la caída de un avión definitivamente va a conllevar a que toda la mercadería y la preciosa carga de vidas humanas se pueda perder, ¿no? O sea, es mucho más letal un accidente aéreo que un accidente de tránsito. Sin embargo, a nivel mundial, los accidentes de tránsito han cobrado muchísimas más vidas humanas que un accidente aéreo. Ok. Entonces, este acuerdo de Varsovia, ¿no?, consta de muchas disposiciones que se enumeraron, ¿no?, las cuales, como este es un curso breve realmente, se hará un breve resumen sobre los límites de responsabilidad hacia los pasajeros. La responsabilidad se estableció en francos, 125.000 francos por cada pasajero, que es equivalente a $8.300. El valor del franco francés referido era aquel que consistía de 65.5 miligramos de oro con una fineza de 900. La conversión a cualquier moneda puede convertirse entonces tomando como base el valor de oro contenido en el total. Las indemnizaciones son pasajeras sin necesidad de presentar prueba de negligencia, la cual imposibilita al transportista a ejercitar cualquier defensa para indemnizar montos menores. En el caso de negligencia criminal o dolo, los límites ya no son aplicables y, en consecuencia, se pueden reclamar montos muy superiores y obtener indemnizaciones de acuerdo a la gravedad de la falta del transportista. Para el transporte del equipaje y mercadería, la responsabilidad del transportista es de 250 francos franceses, o su equivalente a $16.60. Los objetos de los pasajeros llevados por ellos mismos bajo su cuidado están limitados a la suma de 5.000 francos, lo que al cambio quiere decir $330 americanos. La mención de estos 4 puntos antes citados, ¿no?, al parecer se ve simple, ¿no?, pero en verdad representa un gran volumen de coordinación que debe llevarse a cabo entre todas las compañías de transporte respaldados por sus respectivos estados. Como en el caso anterior, solamente con la finalidad de cumplir con la breve explicación que se puede dar en este texto, citaremos solo las responsabilidades en lo que se refiere a pasajeros, los cuales fueron duplicados, es decir, el nuevo límite es de francos 250.000
que viene a ser $16.600. Y esto nuevamente sobre el mismo respaldo en oro del franco francés, es decir, un franco que tenía 65.5 miligramos de oro en 900 milésimas de fineza. Se mantiene la condición de que estos límites no son aplicables en caso de negligencia criminal. El siguiente convenio es el Protocolo de la Haya de 1955. Cuando el tráfico y el desarrollo de la aviación civil, unido a los cambios de la economía, demostraron que la Convención de Varsovia debía ser revisada en 1955, 44 naciones se unieron en La Haya para considerar los cambios necesarios. Los acuerdos en resumen fueron los siguientes: nuevos límites de responsabilidad para transporte de pasajeros, simplificación de documentos de transporte, responsabilidad hacia trabajadores y agentes, revisión del texto de la Convención de Varsovia. Posteriormente, en Montreal, Canadá, se suscribió el convenio CAB número 18.900. El gobierno de los Estados Unidos, considerando que los límites fijados por el convenio y protocolo antes citado estaban muy por debajo de las cortes de ese país para accidentes similares, dio aviso de su intención de denunciar la Convención de Varsovia. Estados Unidos no había firmado el protocolo de La Haya y declaró que necesitaría un límite más alto para llenar los requisitos de su propio país. En vista de que este cambio iba a afectar a todas las naciones participantes, se convino en que solamente existiera un límite especial para los casos vinculados a los Estados Unidos, mientras que las demás naciones mantenían los convenios firmados anteriormente. En tal virtud, todas las líneas aéreas que vuelen sobre el territorio norteamericano deben cumplir con los requisitos del acuerdo citado en el título, mediante el cual la responsabilidad por cada pasajero es de $75.000, incluyendo honorarios y costos. En los Estados Unidos norteamericanos, donde haya un procedimiento legal que fija indemnización separada para honorarios y costos, entonces el límite reduce a $58.000 para los beneficiarios, excluyendo los honorarios de abogados y los costos. Estos límites se aplican a todo vuelo que se inicia, termina o tenga una escala en los Estados Unidos. CAB Regulaciones ER 1253. De acuerdo a esta regulación, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, en febrero de 1952, puso en práctica nuevos requerimientos para transportistas aéreos que operan en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a esta regulación, toda empresa aérea que pretenda obtener permiso de ingreso a los Estados Unidos debe presentar un certificado de seguro suscrito por su asegurador, en el cual indica que ha otorgado cobertura por no menos de los siguientes límites. A. Para aviones hasta de 60 pasajeros y 18.000 libras de capacidad de carga. Frente a terceros, por cada persona, 300.000. Por cada ocurrencia, 2 millones. Pasajeros, cada persona, hasta 300.000. Y por cada ocurrencia, 300.000 por 75% del valor, del total del número de asientos en el avión. B. Para aviones con más de 60 asientos, la diferencia con los anteriores límites de ocurrencia frente a terceros que debe ser por $20 millones. Una característica que merece destacar en este certificado es que debe tener fecha de inicio, mas no de vencimiento, debiéndose comunicar a CAB con más de 10 días de anticipación cuando la cobertura garantizada va a darse por finalizada. Vamos a ver unas principales definiciones. Accidente. Significa cualquier accidente o serie de accidentes provenientes de un solo suceso. Unidad. Significa una parte o un montaje de partes, incluyendo cualquier submontaje de la aeronave a la cual le ha sido asignada una vida de reacondicionamiento general, overhaul life, como una parte o un montaje. Sin embargo, un motor completo con todas sus partes normalmente adherido cuando es removido por razón de una vida de reacondicionamiento general o reemplazo
constituirá al mismo tiempo una simple unidad. Vida de reacondicionamiento general, overhaul life, significa la cantidad de uso o tiempo operacional y o calendario, el cual, de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad, determina cuándo debe darse el mantenimiento o reemplazo general de una unidad si se requiere. Costo de la vida de reacondicionamiento general. Significa el costo de la mano de obra y material que son en que podrían incurrirse en el mantenimiento o reemplazo, cualquiera que fuese necesario, a la terminación de la vida de reacondicionamiento general. Privado y placer. Significa el uso por razones privadas y de placer, pero no el uso para cualquier negocio o profesión, ni para renta o remuneración. Negocio. Significa los usos establecidos en privado y placer y el uso por razón de negocio o profesión del asegurado, pero no el uso por renta o remuneración. Comercial. Significa los usos establecidos en privado, placer y negocio y el uso por el traslado de los pasajeros del asegurado, equipaje acompañado a los pasajeros y carga por renta o remuneración. Alquiler significa alquiler, arrendamiento, fletar, charter o renta por parte del asegurado a cualquier persona, compañía u organización para uso privado, placer y negocio, solamente cuando la operación de la aeronave no está bajo el control del asegurado. Alquiler por cualquier otro motivo no está asegurado bajo esta póliza, a menos que sea declarado específicamente por el asegurado bajo el párrafo Usos especiales de alquiler en la cédula. No sé si ustedes se recuerdan el famoso charter en donde perdieron la vida un equipo de fútbol brasileño, creo que era el Chapecoense, ¿no? Habían enfrentado pues un avión, creo que era matrícula boliviana, y tenían que efectuar un partido internacional y lamentablemente pues, fallecieron, creo solamente por ahí sobrevivieron 2, si no me equivoco. Así que ahí tenemos un ejemplo de lo que es el charter, ¿no? Charter es un alquiler de un avión pequeño, ¿no? Para algún tipo de traslado de pasajeros o de mercadería. Las 4 definiciones anteriores constituyen los usos normales, ¿no? Y no incluyen instrucción, acrobacias, cacería, patrulla, control de incendios, lanzamiento intencional, fumigación o derrotamiento de cualquier cosa, cualquier forma de vuelo experimental o de competencia, así como cualquier otro uso, involucrando peligro anormal. Pero cuando se otorguen coberturas, se deberán dar detalles de dichos usos en la cédula bajo el renglón de usos especiales. Sigamos con las principales definiciones. Tenemos acá vuelo, ¿no? Significa desde el momento en que la aeronave se mueve para elevarse mientras esté en el aire y hasta que la aeronave complete su aterrizaje. Taxeo significa el movimiento de la aeronave bajo su propia fuerza que no sea en vuelo, como se define. El taxeo no se juzgará que cesa solamente por razón de un paro temporal de la aeronave. Anclado significa, en el caso de la aeronave designada para acuatizar, mientras la aeronave esté a flote y no esté en vuelo o en taxeo como se define, e incluye los riesgos de lanzamiento y viraje. En tierra significa mientras que la aeronave no esté en vuelo o en taxeo o anclado. Comercial, aeronaves dedicadas al tráfico regular, es decir, con itinerario establecido de pasajeros y o carga, con propósito de explotación lucrativa. Aerotaxi, aeronaves dedicadas a transporte de pasajeros y o carga, con fines de explotación lucrativa, pero sin poseer un itinerario establecido. Transporte no regular. Ayuda industrial, involucra aeronaves usadas u operadas por empresas, personas jurídicas, en relación con la conducción de sus negocios, para transporte de su personal, invitados y carga de poco volumen. No se permite cobro alguno por ese transporte. En ayuda industrial,
debe excluirse búsqueda de cardúmenes o propaganda aérea. En el caso de helicópteros, se debe excluir o cobrar primas adicionales, hincado de pilotos, tendido de cables, salvataje, bomberos, carga colgante. Particular. Aeronaves de propiedad de personas naturales usadas con fines de placer o en relación con la actividad de negocios del propietario. Los pasajeros no deberán ser transportados sujetos a pago de suma alguna, ni la aeronave podrá ser alquilada. Fumigación. Aeronaves diseñadas y o adaptadas para el rociado de insecticidas y productos químicos sobre cosechas. Para asegurar la responsabilidad civil dentro del riesgo de aeronaves para fumigación, debe dejarse expresa constancia que no se cubre ninguna responsabilidad legal derivada de daños a las cosechas, ya sea propias o ajenas, en el caso de que los productos rociados por acción del viento caigan en otra plantación. Tampoco se cubre ninguna responsabilidad derivada de cualquier accidente o ocasión de daños materiales de cualquier índole a las propiedades contenidas en los predios en materia de fumigación. Aeroclubes o instrucción. Bajo esta denominación entran las aeronaves que son propiedad común de 3 o más personas naturales o de clubes, en este caso con fines de instrucción, entrenamiento o placer. Los pasajeros no deben ser transportados mediante pago, aunque se acepta que el piloto pague por el uso de la aeronave. Sin embargo, no debe haber fines de lucro en la operación. La suma asegurada. El seguro de aviación puede tomarse bajo la modalidad denominada a valor asegurado. Es decir, en caso de siniestro, la compañía tiene la opción de indemnizar el monto asegurado, reparar el daño o reponer la aeronave por otra de similares características. Igualmente, puede emitirse bajo la modalidad de valor convenido, es decir, en caso de pérdida, la compañía únicamente indemnizará la suma asegurada. La evaluación de la nave o la valorización constituye el punto de partida del seguro de aviación. Existe diversidad de criterios para establecer el valor de una aeronave. Por supuesto que todos tendrán acentuadas diferencias si tomamos en cuenta la opinión de diferentes fuentes, entre ellas la de su propietario, la de un vendedor de aeronaves, la de un comprador de oportunidad, la de un taller de aviación o simplemente la de un asegurador, pues cada uno de ellos evalúa la aeronave con un enfoque distinto y de acuerdo a sus propios intereses. La forma más específica y concreta de establecer el valor de reposición comercial de una aeronave es basándonos en las publicaciones de medios especializados, como por ejemplo las publicadas en las guías de precios de Lloyd's, Lloyd's of London, Aviation Department Aircraft Types and Price Guidelines. No obstante, universalmente, la herramienta más utilizada es el Aircraft Blue Book Price Digest. Esta publicación ofrece las siguientes características. Es una publicación norteamericana. Cerca del 95% de las aeronaves existentes están incluidas en esta publicación, sobre todo las de fabricación norteamericana, que si a la realidad vamos, representan cerca del 80% del parque aéreo mundial. Imagínense la cantidad de naves aéreas que debe estar manejando Estados Unidos. Las referencias son tomadas del mercado americano, el parque más representativo del mundo. Ofrece valores exactos. Es una publicación de frecuencia trimestral. Ofrece versatilidad de información, valores de equipos adicionales, motores, equipos de radio y comunicación, conversiones, precios de overhaul de motores, información técnica adicional, directivas de aeronavegabilidad, etc. Una vez entendido el justo valor de reposición comercial de la aeronave, este puede fijarse como valor acordado mediante la inclusión de la cláusula ABN 61, valor acordado, en la póliza y se describe a continuación. Queda convenido y acordado que en consideración a que la aeronave del asegurado está siendo cubierta en la base de valor acordado, toda referencia aquí estipulada de reemplazo deberá ser considerada como excluida, pero solamente con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total. Con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total, la compañía deberá pagar al asegurado el valor acordado de la aeronave
como lo estipulado en el detalle de la póliza, menos cualquier deducible aplicable. La compañía puede a su discreción tomar el salvataje de dicha aeronave junto con todos los documentos apropiados correspondientes a ello, pero en ningún caso deberá ser abandonada esta aeronave a la compañía. La indicada provisión no deberá aplicarse a reclamos resultantes de una pérdida parcial o daño, donde la compañía tendrá el derecho de reparar, de reemplazar o hacerlo mejor como ello considere conveniente. La póliza de aviación tiene 3 secciones mediante las cuales se otorga las siguientes coberturas. Pérdida o daño de la aeronave, lo que le mencioné, que es el casco, ¿no? Responsabilidad civil frente a terceros, que no incluye a los pasajeros, y la responsabilidad civil frente a pasajeros. Cada una de estas secciones tiene detalladas sus alcances, sus propias exclusiones. Luego la póliza tiene las exclusiones generales que se aplican a las 3 secciones y por último las condiciones generales que norma el contrato de seguro. Vamos a ver ahora la sección 1, que corresponde a pérdida o daños a la aeronave. Cobertura. La póliza es a todo riesgo. Esto quiere decir que se cubre todo, menos lo que está excluido, ¿no? En lo cual se establece que se indemnizará todos los daños que sufre la aeronave, a menos que determinados daños que hayan sido específicamente excluidos, ¿no? Esta es una diferencia muy importante con otros tipos de pólizas que amparan otra clase de propiedades donde se asegura sobre la base de riesgos enumerados y en los que cubren únicamente los tipos de accidentes especificados en la póliza. La cobertura. Los aseguradores, a su opción, pagarán, reemplazarán o repararán la pérdida accidental de o los daños a la aeronave descrita en el cuadro póliza que surjan de los riesgos cubiertos, incluyendo desaparición si la aeronave no es reportada por 60 días después del comienzo del vuelo, pero no excediendo el monto asegurado, sujeto a los montos a ser reducidos. Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, los aseguradores, adicionalmente, pagarán los gastos razonables de emergencia incurridos necesariamente por el asegurado para la seguridad inmediata de la aeronave como consecuencia de daños o aterrizajes forzosos hasta un 10% del monto especificado en el apartado de la póliza. La póliza pertenece al tipo denominado a primer riesgo, donde no existe cláusula de infraseguro. En consecuencia, las pérdidas son indemnizadas sin efectuarse la proporción entre suma asegurada y valor de la aeronave. Ojo, importante, tomen nota de esta cápite. Esta característica obliga al asegurador a tener un especial cuidado para no aceptar seguros por un monto inferior al valor real de la aeronave. Obviamente, de ocurrir ello, pues el dueño de la aeronave o el operador logístico estaría sufriendo una pérdida significativa. Te amo, mi amor, eres mi princesa. No Sí, joyas, Solimar, mira, dime. me dirá. Solimar, ¿estabas preguntando algo? Solimar, No, ¿estabas discúlpeme, preguntando? doctor. Discúlpeme, doctor. Escuchando su... Ah, ya. Ok. Listo. Continuemos entonces. No obstante de existir esta cláusula de valor convenido, Agreed Value ABN 61, donde los aseguradores acuerdan pagar el monto acordado en base de una pérdida total y pierden el derecho de restitución de aeronave acordado en la póliza, esta cláusula se puede otorgar generalmente cuando la aeronave no esté expuesta a una rápida depreciación, ya que el asegurado original presente parámetros operativos confiables. En muchos mercados, esta cláusula está solo disponible para aeronaves nuevas. El contrato de indemnización también ampara el robo y la desaparición de la aeronave siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al comienzo de su último vuelo.
Un momentito, por favor. Un par de minutos, ¿ya? Un par de minutos. Ok, ya estamos de vuelta. Continuemos. Exclusiones aplicables a la sección 1. Sección 1, pérdida o daños a la aeronave. La compañía aseguradora no será responsable por desgaste natural, deterioro, avería, defecto o falla causada de cualquier modo en cualquier unidad de la aeronave y las consecuencias de la misma dentro de dicha unidad. Daños a cualquier unidad por cualquier cosa que tenga un efecto progresivo o acumulativo, ¿no? Esto quiere decir que si de repente pues una nave que ya lleva volando mucho tiempo, obviamente sus partes se van desgastando, ¿no? Hay inclusive también una fatiga del metal. Entonces, la vida útil, ¿no?, va acabando. No se puede efectuar ningún tipo de reclamo por ese concepto. ¿Cómo se comporta la indemnización en relación al valor asegurado? Valor asegurado, ¿no? En caso de pérdida parcial, son indemnizables todos aquellos costos razonables en que haya incurrido el asegurado para reparar el bien. El interés del asegurado, particularmente cuando ha comprado una aeronave de segunda mano, está usualmente limitado a garantizar el valor de mercado. Los requerimientos de aeronavegabilidad son bastante estrictos y dictan que todo daño debe ser reparado bajo los estándares originales de construcción del fabricante, por lo que en caso de accidente, los aseguradores resultan afectados por los costos de reparación de las aeronaves que se determinan como si las mismas fuesen nuevas, ocasionando que estos costos resulten bastante elevados en relación con la suma asegurada. Los aseguradores prevén estas situaciones por dos vías, ¿no? Restringiendo a los asegurados la cantidad por la cual los aseguradores serán responsables a indemnizar, estableciendo una proporción entre el valor asegurado de la aeronave y el costo de una aeronave nueva, o estableciendo para cada componente un valor proporcional contra el 100% del valor asegurado, que es la cláusula de partes y componentes ABN 4. Otro punto, incrementando la prima para compensar la desproporción existente en los costos de reparación,
la mayoría de los aseguradores emplean una fórmula en donde destinan parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida total y parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida parcial, reparación de daños. Así, en las tablas de tarifa se observan que para bajos valores asegurados, altos valores de tasa mínima y viceversa. No obstante, a pesar de esta previsión, frecuentemente los costos de reparación de las aeronaves accidentadas resultan superiores a la suma asegurada acordada. Uso, desgaste y rotura mecánica. La póliza no cubre el uso y desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los defectos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriese un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave tienen cobertura. Existen varios casos excepcionales de los cuales los asegurados deben estar enterados. Ingestión. Las pólizas de aeronaves, turbojet, usualmente estipulan que la ingestión de material menor de un motor a turbina es considerado uso normal y desgaste. Sin embargo, si dicha ingestión ocurre como un hecho aislado y deja fuera de servicio la aeronave en un momento dado, la aeronave goza de la cobertura del seguro. Rotura mecánica. Los daños ocasionados por este tipo de evento no son recuperables por la póliza de casco de aeronave a menos que dichos daños se extiendan a la parte exterior de la unidad y afecten el casco. No obstante, la rotura mecánica para motores de aeronave está disponible en mercados especializados. Deducibles. No son aplicables a los casos de pérdida local y tampoco para pérdida producida por incendio y o robo total de la aeronave. Sin embargo, en casos excepcionales en que se ha experimentado cuantiosas pérdidas y donde existe gran riesgo, los deducibles también se aplican a los siniestros de pérdida total, como por ejemplo en los seguros de aerotaxis, helicópteros, aeroclubes, entre otros. Los deducibles de las aeronaves, jet o turbohélice, se pueden expresar en un porcentaje del valor de la aeronave, para los casos de vuelo, carreteo o ingestión, y en un monto fijo en caso de accidentes en tierra. Cuando el deducible representa una cantidad sustancial, el caso de las aeronaves de uso ejecutivo, un seguro aparte permite cubrir parcialmente este exceso. Son los denominados seguro de deducible. Este es el único seguro donde ustedes van a encontrar el seguro de deducible. ¿Por qué? Porque las sumas aseguradas e involucradas son muy altas, ¿no? Hay aviones, aerobuses, que transportan más de 150 pasajeros que están bordando los 500 millones de dólares, ¿no? Y obviamente, imagínense pagar el seguro, ¿no? Y sobre todo pagar un deducible que podría estar en el rango del 1%, ¿no? De esa suma asegurada. Es una cantidad también muy fuerte para que lo pueda afrontar cualquier compañía de aviación en el mundo. Entonces, ante la imposibilidad de pagar el deducible, existe este seguro que obviamente cuesta un adicional, pero te vas a poder cubrir frente a la posibilidad de no pago del deducible por el monto tan elevado que sería. Sección 2, responsabilidad legal a terceras partes que no son pasajeros. Esta es la responsabilidad civil frente a terceros. Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por lo que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado, con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Mediante esta sección se indemniza las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No se involucra en esta cobertura a pasajeros, tripulantes, equipaje, carga, etc. No obstante que la responsabilidad cubierta es legal, que es proveniente de un fallo judicial,
se evite en lo posible cualquier juicio mediante una transacción extrajudicial, ¿no? Generalmente en base a los límites establecidos por leyes especiales que varían según los países. Debido a su experiencia, las compañías de seguros asumen la defensa de los intereses de los asegurados desde el momento en que se establece que la pérdida es indemnizable, liberando a la empresa de aviación de gran trabajo que esto representa. Exclusiones aplicables a esta sección. A. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. B. Lesiones fatales o de otro modo, o con pérdidas sufridas por cualquier miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. C. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier pasajero mientras esté a bordo o baje la aeronave. D. Pérdida de o daños a cualquier propiedad del cuidado o bajo el cuidado, custodia o control del asegurado. E. Reclamos excluidos por la cláusula de exclusión de ruidos y contaminación y otros riesgos anexa a la póliza. En esta sección se aplica la típica exclusión de responsabilidad civil frente a las propiedades del asegurado y las que estén bajo su cuidado, custodia o control, así como el personal a su cargo. Probabilidad de la aeronave de producir algún incidente, sobre todo en lo que se refiere a en área geográfica de operación. Las probabilidades de causar un accidente con daños a terceros son mayores si la aeronave vuela frecuentemente sobre grandes ciudades o aeropuertos de intenso tráfico, comparativamente con una aeronave que vuela con frecuencia a una hacienda. Si la aeronave efectúa vuelos internacionales, se debe tener especial atención a los requerimientos legales de cada país, de manera de garantizar una cobertura adecuada. Algunos países requieren de un certificado de seguros que avale los límites requeridos por sus jurisdicciones. Ok, estimados alumnos, quedamos hasta acá para continuar en nuestra siguiente reunión. Ya sería, como hemos acordado, trasladada para el día viernes. ¿Ok? En eso hemos acordado hoy día. ¿Algún comentario, alguna tingencia, algo que quieran adicionar a esta reunión? Todo claro, profesor, por mi parte. Todo claro, Ronald. Ok. Solimar, Manuel, Gerson, Carlos. Por mi parte, todo claro, profesor. Ok. Solo una consulta, Manuel, profesor. dime. ¿Las compañías peruanas cubren acá estos seguros o son básicamente extranjeras? Las compañías peruanas de aviación, si tienen ese tipo de seguros. O sea, las compañías peruanas cubren aviación acá el Pacífico, Rima, qué sé yo, no sé. ¿Cubren acá ese tipo de seguros, digamos, para compañías grandes o quizás para Aerocóndor, esas compañías, vuelos de Nazca nada más? Depende de la capacidad de gestión de riesgo que tenga cada compañía de seguros, ¿no? Algunos podrán cubrir empresas nacionales solamente, pero imagínate cubrir pues una empresa de aviación americana, solamente lo tendría la misma capacidad de cubrir esa empresa una compañía de seguros americana, ¿no? Las compañías de seguros de acá, del Perú, solamente cubren todo lo que son la aviación comercial, ¿no? Y particular que se genere en nuestro país, ¿no? Y obviamente, como ya les expliqué, se explicó en el curso, que cada país tiene diferentes jurisdicciones, ¿no? Y diferentes requisitos. Como comprenderás, Manuel, nuestro país, el Perú, los requisitos que tenemos no son comparables con los de los Estados Unidos, ¿no? Estamos en un nivel muchísimo más bajo. Bien, gracias, profesor. Ok, Manuel. ¿Alguna otra consulta? Ok. Bueno, entonces me voy despidiendo. Si no, antes de decirle muchísimas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo el día viernes. Por favor, vayan cumpliendo con las tareas. No se atrasen. Cualquier cosa, coordinen conmigo. Gracias por su atención. Buenas noches con todos. Gracias, profesor. Buenas noches.